decía al inicio de la misa, estamos ya en el Triduo Pascual. Esto es la celebración central de nuestra fe cristiana. Jueves Santo, Viernes Santo y el Sábado Santo con el Domingo. Son las tres celebraciones el núcleo de nuestra fe. Si nos quitan eso, no nos queda nada. Y en este día, del Jueves Santo, hay como tres celebraciones además dentro de ella. Lo primero es la institución de la Eucaristía, por así decir, Jesús inventó la misa. La segunda celebración es que Jesús inventó también el sacerdocio. Ese día nombró a los apóstoles como curas, como obispos. Y lo tercero es el día del amor fraterno. Sin embargo, el día del invento de la Eucaristía, el día del invento de la misa, sucede una cosa un poco rara. Y es que en el Evangelio, en vez de contarnos cómo Jesucristo inventó la misa, instituyó la Eucaristía, nos cuenta el lavatorio de los pies. Sin embargo, también es verdad que la segunda lectura nos habla de cómo Jesucristo nos mandó celebrar la misa. Y ya lo voy a decir ahora de un modo claro. A alguien le puede extrañar, pero las cosas son como son. Todo aquel que sea cristiano y que no venga a misa pudiendo, no es cristiano. Lo voy a decir de otra manera. Todo aquel que se crea cristiano y que no venga a misa pudiendo, no es cristiano. Y lo voy a decir de otra manera distinta. Todo aquel que se crea cristiano y que no venga a misa pudiendo, no es cristiano. No sé si quedó claro. ¿Y por qué digo estas cosas? Siempre me recuerdo de una vez una señora que me dijo: mire, señor cura, yo hace muchos años, cuando mi madre quedó embarazada de mí, mi madre era soltera, y resulta que mi padre la dejó embarazada, pero en cuanto supo que estaba embarazada, mi padre escapó, no quiso saber absolutamente nada. Nunca me dio su apellido, nunca vino a verme, nunca me compró un par de zapatos, nunca vino a la primera comunión, nunca estuvo conmigo. Por eso es verdad que ese señor me dio la vida, me dio el semen, el espermatozoide, pero ese no es mi padre. Mi padre es mi abuelo, el padre de mi madre. Él cuidó de mí, veló por mí, lloró por mí, se alegró conmigo. Y yo sentía que Él me quería. Ese es mi verdadero Padre. Por lo tanto, cuando un cristiano tiene el agua del bautismo encima de sí, pero no viene a misa, no es un cristiano. No lo digo yo, lo dice la segunda lectura, donde Jesucristo, lo dice por boca de San Pablo, lo dice perfectamente. Tomad, esto es mi pan, comed de él, esto es mi cuerpo, y haced esto en memoria mía. Tomad y bebed este cáliz de mi sangre, y haced esto en memoria mía. Por lo tanto, es un mandato de Jesucristo. Jesucristo nos dice que tenemos que celebrar la Eucaristía, la misa, comer su cuerpo y comer su sangre, para ser verdaderamente cristianos. Pero vuelvo a insistir otra vez. ¿Por qué, si esto es lo medular del día de hoy, por qué en el Evangelio aparece, sin embargo, el lavatorio de los pies? ¿Qué es lavar los pies? ¿Habéis lavado los pies a alguna persona? Yo lavé los pies a mi abuela, la madre de mi padre. Cuando llegaba de Roma, de estudiar, venía a lo mejor cada 3 meses, mi abuela siempre quería que yo le lavara los pies para no cortarle las uñas, porque decía que los demás que le hacían daño, pero Andrés no le hacía daño. A mi hermana nunca quiso, le daba asco. A mí no, la verdad que no por nada, no soy mejor, simplemente no me daba asco. Entonces yo llegaba para allá, le cogía la palangana, la ponía con agua tibia, le ponía el pie y tenía mucho la uña, las uñas metidas por la carne, y aquello le dañaba, caminaba con dificultad. Yo tenía unos alicates, estos especiales, para las uñas, le ponía delante de ella, le ablandaba los pies y lo iba sacando toda la suciedad que tenía entre las uñas y la carne, poco a poco. Y después, en vez de cortar un tajo, iba cortando poco a poco, poco a poco. Y alguna vez cuando venía mi padre, le decía: tú sí que eres un bruto, no como Andrés, que Andrés sabe hacerlo. Bueno, le iba cortando. Hay tres razones por las que cortamos las uñas de los pies o por las que lavamos
los pies a una persona. 3 razones. La primera razón, porque nos pagan. Pagan para ello. Segunda razón, porque queremos a la persona. Y tercera razón, porque nos obligan a ello. Pues bien, en tiempos de Jesucristo, lavar los pies solamente se hacía cuando se obligaba a ello. Y era un trabajo de esclavos. Un amo judío, un hombre rico judío, tenía esclavos judíos y esclavos extranjeros. Nunca podía mandar a un esclavo judío que le lavara los pies. Era algo denigrante. Por eso era el oficio más bajo. Efectivamente, solamente los esclavos extranjeros lavaban los pies de los amos judíos. Pero así entendemos perfectamente cómo, cuando estaban cenando, en esa cena del Señor, cogió Jesús, se quitó el manto y se acercó a los apóstoles y empezó a lavarles los pies. Los apóstoles quedaron horrorizados, quedaron escandalizados, porque era un trabajo de esclavos. ¿Cómo él lo hacía, que él era el Hijo de Dios? La segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Nadie se atrevió a parar a Jesús. Solamente cuando San Pedro llegó, le dijo aquello: Señor, no me lavará los pies. Ah, pues no tienes nada que ver conmigo, ¿eh? Pues entonces sí, Señor, lávame los pies, la cabeza, las orejas, lo que haga falta. Y es entonces cuando Jesucristo nos dice: si yo que soy el Señor lavo los pies a vosotros, también vosotros debéis haceros lo mismo. Por lo tanto, afirmo con total rotundidad: cuando un cristiano que se tiene por tal, pudiendo venir a misa, no viene a misa, no es cristiano. Cuando una persona que se tiene por cristiano y está bautizado no sirva a los demás, no es cristiano. Está al mismo nivel. Servir a los demás y venir a la misa. Venir a la misa y servir a los demás. Cuando un cura en una parroquia dice: aquí mando yo, eso no es un cura, eso es un cerdo y un energúmeno. Eso no lo hace mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo hace un trabajo de esclavo y lo hace por amor, no por obligación ni porque le pagan. Por lo tanto, los curas, el Papa, los obispos, tenemos que serviros a vosotros. Nuestra misión como sacerdotes solo y exclusivamente está para serviros a vosotros. Si no, para decir misa, en el peor sentido de la palabra, decir unas palabritas, eso sirve cualquiera. Para servir como Cristo sirvió, eso ya son otras palabras. Pero la misma obligación que tengo yo como cura de servir a mis feligreses, tenéis cada uno de vosotros de servir a los demás compañeros, a los demás hermanos, a otras personas que no tienen la misma fe o que no piensan como vosotros. Yo, que soy del Madrid, tengo que lavar los pies a los del Barça. Yo, que soy del Barça, tengo que lavar los pies a los del Madrid. Yo, que soy del PP, a los del PSOE. Yo, que soy del PSOE al PP. Yo, que soy de Podemos, a tutili mundili. Si no somos capaces de servir como Cristo sirvió, no somos cristianos. Con la misma fuerza que se dice una cosa, se dice la otra. Fijaros cómo son las últimas palabras del Evangelio de hoy. Escuchad, un momento. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Aquí está la máxima. Aunque sepáis esto, ya tenéis un 10